ahí estaríamos grabando bien. Lo que voy a hacer ahora es ponerles el trabajo y voy a apagar la cámara porque mi internet es muy malo, así que quiero priorizar que me escuchen y que vayan viendo las preguntas, ¿ok? Bien, vamos con el trabajo práctico evaluatorio. Bien, vamos con la pregunta 1. Dice, 1, señala la opción incorrecta. Bien, incorrecta. Dice, A, en el complejo CK ciclina G1 participa la ciclina D. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Qué silencio. Esto es correcto, chicos, ¿sí? Ok. Bien, les quiero dar una referencia. Ustedes, en la página 3 del apunte de clase de la unidad 5, tienen un pequeño cuadrito, ¿sí? En la parte superior de esa página, donde salen todas las ciclinas, es decir, todos los complejos CK ciclina, y les dice cuáles son los elementos que forman parte de ese complejo, ¿sí? En ese cuadrito nos dice que en el complejo CK ciclina G1, bien, participa la ciclina D. Entonces esta afirmación es correcta. En la opción B nos dice que en el complejo CK ciclina G1S, ¿sí? Participa la quinasa dependiente de ciclinas, la 2, ¿sí? La CDK2. Bien, esto también es correcto, ¿sí? En ese complejo CDK ciclina G1 participa esa CDK2 y además la ciclina E. Bien, recuerden que estamos intentando obtener lo incorrecto, ¿sí? En la opción C dice, el complejo CDK ciclina M está formado por CDK4 y ciclina B. Bien, esto es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el complejo CDK ciclina M está formado por CDK1 y la ciclina B, ¿sí? Entonces esa era la opción que debían marcar, 1C, porque tenemos que señalar lo incorrecto. Fíjense que dice, algunas de las funciones del complejo CDK ciclina M son inducir la condensación del ADN, el armado del uso mitótico y el alineamiento de los cromosomas para permitir luego la división celular. ¿Por qué eso es correcto? ¿Qué hay en el complejo? O sea, ¿dónde está el complejo CDK ciclina M? ¿Qué porción es? Qué silencio, chicos. La 1, profe, puede ser. ¿Cómo la 1? No entendí. ¿Dónde está el punto de control? ¿Sí? Entre la fase G2, ¿ah? ¿Se acuerdan? Tenemos como 3 puntos de control. G1S, donde tenemos el punto de restricción, G2M y en la metafase. Bien, entonces ahí estamos hablando de un punto de control, porque si ustedes van a mirar esta parte de sus cuadernillos, no tienen de forma literal esa oración, ¿sí? Pero en el apunte de clase ustedes tienen un recuadro donde les dice, a ver, se los puedo mostrar. Ustedes tienen un recuadrito, acá, miren, ¿pueden ver mi pantalla correctamente? ¿Acá? Sí, profe. Bien, entonces ahí ustedes tienen esto, ¿sí? Esos puntos de control donde vamos a encontrar, justamente la CK ciclina M, están relacionados todos los puntos de control con el control de la replicación del ADN, el apareamiento de los cromosomas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entonces esa afirmación es correcta. ¿Sí? Volvamos nuevamente con el trabajo. Dice, en el punto 2, la primera división meiótica es, ¿cómo era? Lo dijimos recién. Reduccional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos mención a eso? Eso no me acordaba bien, era reduccional y... Reduccional es la primera división meiótica. Y ¿Y la otra cómo era? ecuacional
Ecuacional. No me acordaba ¿Sí? bien la definición de cada uno. Bien, fíjense que es correcto la B en este caso, ¿bien? Porque dice, fíjense en la A, dice ecuacional porque hay separación de cromosomas homólogos. Sí hay separación de cromosomas homólogos, pero no es ecuacional. Es reduccional porque justamente hay separación de cromosomas homólogos. Después les dice que en la primera división meiótica en la C, les dice ecuacional porque hay separación de cromátidas hermanas o recombinantes. Es incorrecto eso, ¿bien? Porque la separación de las cromátidas hermanas se produce en la meiosis 2. ¿Sí? Entonces, C y D, ninguna es correcta. La respuesta estaría entre A y B y es reduccional. ¿Sí? Que es B. Vamos con la 3. Dice, con respecto a la fase G1, todo es correcto excepto, ¿no es cierto? Dice, A, es un periodo de crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas. ¿Esto es correcto con respecto a la fase G1? Yo supuse que sí, profe. Bueno, entonces tu suposición es correcta. Bien, Sí, porque yo sí, estaba es entre, así. digo, porque no me había equivocado con la siguiente fase. Entonces estaba Sí. entre sí y no. Listo. Ustedes tienen un parrafito donde les dice, les habla de la fase G1, ¿sí? Y les dice, bueno, sí, literal, así, textual como lo tienen ahí. Periodo de crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas. Así que esa es correcta. Bien, después en la B les dice que es una etapa anterior a la fase S, ¿sí? Que es la fase de replicación del ADN y también es correcto eso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Eso? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. 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 Bien. Sí. Y en la C, sí. ¿Qué pasó? ¿Me ¿Qué? ibas a ¿Cómo? preguntar? No, Pensé que me no, no, iba a sí. preguntar algo. No, no, no. Bien, en la C dice, tanto en procariotas como en eucariotas comienzan a separarse y duplicarse los centríolos. ¿Las células procariotas tienen centríolos? La respuesta es no. Por eso esto es incorrecto. ¿Sí? ¿Quiénes tienen este ciclo celular? Bien. ¿Cómo se dividen los procariotas? Los organismos procariotes. ¿Cómo realizan sus divisiones? Esto también está en el apunte, en la parte teórica, ¿sí? Le dice, bueno, los organismos procariontes, tanto, hacen división del núcleo, dan lugar a dos células idénticas con la misma información Por genética, fisión ¿sí? binaria. Claro, o sea, diferentes tipos de divisiones, o sea, no es el único, pero hay otro, o sea, este es el que se les menciona. La Bien, eucariota ciclo celular y las claro, procariotas fisión binaria. las células procariotas no realizan ciclo celular, y mucho menos fase G1, o sea, tienen centríolos, ¿sí? En la D les dice que ocurre la fase G1 tanto en la interfase de la mitosis como de la meiosis, ¿sí? Ese periodo de crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas, sí. Bien, fíjense que cuando empezamos a hablar de la meiosis nosotros dijimos que a lo mismo que pasaba en la mitosis, también pasa acá, es decir, tiene ese proceso de duplicación. Bien, al ser la mitosis dos divisiones sucesivas, bien, pero hay una única duplicación. ¿Sí? En la 4 nos dice, ¿cuál de las siguientes asociaciones es incorrecta? Fíjense, la respuesta correcta es la A, donde dice mitosis, producción de gametas sexuales. ¿Cómo se producen las gametas sexuales? ¿Por meiosis? Por meiosis, correcto. Bien. ¿Sí? Es incorrecto. Por mitosis, ¿qué generamos? Células, hijas, ¿sí? Idénticas a la generación progenitora. ¿Sí?
Fíjense, en la opción B les dice meiosis, 2 divisiones celulares sucesivas. Sí, es correcto, meiosis 1, meiosis 2. La mitosis es en las células somáticas. También es correcto esto, ¿sí? Las células somáticas eran todas aquellas células que no son el par sexual. Y en la meiosis la asociación es el crossing over, ¿es correcto? Sí, es en la meiosis el único sitio, digamos, donde se produce el crossing over, que no es un sitio, sino que es como el momento, es la palabra más apropiada. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. En las 5 tienen una pregunta de apoptosis. Bien. Yo sé, por si alguien quedó colgado y no se acuerda de esto, que ustedes no tienen en su apunte, en su cuadernillo ni apunte de clase, qué es la apoptosis, pero yo sé que ustedes ya saben, esto es todo un teléfono descompuesto, yo sé que ustedes ya saben lo que es la apoptosis. Bien, entonces, mal que mal, pueden llegar a responder esta pregunta porque yo sé que la Dani se los ha explicado. Entonces, ¿la apoptosis qué era? Así, como Un que es, proceso sin mirar, controlado. o sea, sin importar esta pregunta, quiero saber qué es. Era un proceso controlado que hace la célula. Correcto, en el cual la célula muere. Se muere de manera, muere de manera natural, digamos, o sea, es como una muerte programada. Bueno, una muerte celular programada. Bien, eso sería el proceso de apoptosis, en el cual, fíjense esta primera afirmación, la muerte celular donde la célula se hincha y se explota, ¿esto corresponde a la apoptosis o corresponde a otro proceso? No corresponde a otro proceso. ¿A qué proceso? Eh, significaba que había una falla, había habido una falla. Ese proceso, dale, sí, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Necrosis. Necrosis. Eso. Bien, Sí que entonces la célula... nos explicó lo de los Bien. pulmones, Bien, ¿sí? Entonces, en el proceso de la apoptosis, ¿sí? La célula no se hincha y explota, sino que la célula va por un proceso diferente. La célula primero se encoge, se separa de las células colindantes, es decir, de las células que la rodean. Va a empezar, aparecen ondulaciones en la membrana, se empiezan a formar burbujas, ¿sí? Se fragmentan los cromosomas, ¿sí? Y se divide en los pedacitos estos que le ponemos un nombre y se llaman cuerpos apoptóticos. ¿Bien? Y ese es el proceso de apoptosis. Entonces, la primera es falsa, la primera afirmación es falsa. ¿Sí? En la segunda afirmación dice, es el proceso por el cual se eliminan las membranas interdigitales en los embriones humanos. Esto es correcto, es verdadera esta afirmación. Bien, la apoptosis está presente en muchos diferentes procesos comunes, bien, como procesos formadores de tejidos, ¿sí? Por ejemplo, la apoptosis está presente en el sistema nervioso, en el número de neuronas, ¿sí? En el control del número de neuronas maduras, ¿sí? Por apoptosis se eliminan linfocitos que son defectuosos. Bien, y además esta opción, ¿sí? Que sucede en el desarrollo temprano, es decir, en el desarrollo embrionario de un embrión humano, bien, se eliminan por apoptosis las membranas interdigitales. Bien, entonces esa afirmación es verdadera. Fíjense, apoptosis es una consecuencia en la célula por el desuso de un órgano. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que está mal, pero no sé si alguien más me quiere... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes dijeron, muerte celular programada, no es porque se genera por un desuso, ¿sí? La célula ya está programada para que tras ciertos procesos surja este proceso que es la apoptosis, ¿sí? Recuerden que estaban involucradas unas enzimas llamadas caspasas en este proceso, ¿sí? Por las dudas. Entonces teníamos verdadero, falso, verdadero, perdón, falso, verdadero, falso, ¿sí? Entonces la respuesta correcta era la C. Bien, en la pregunta 5. Vamos con la 6. Un organismo es diploide.
¿Qué complemento cromosómico tendrán sus gametos? ¿Sí? Recuerden, si un organismo es diploide, los gametos tienen la mitad de la información genética. N. N, correcto, ¿sí? Nunca va a ser 3 ni 4, ¿sí? Sino que 2N es diploide. Si es haploide, tiene, o sea, si es un gameto, tiene la mitad, que es N, ¿sí? Si se compara, dice la 7, si se compara el ciclo celular de las células animales y vegetales en general difieren significativamente en el proceso de... ¿Cuál es el proceso más diferente, digamos? Si bien hay diferencias, si uno estudia comparativamente, muy cercanamente, en los ciclos celulares, las células vegetales y las células animales, hay diferencia, pero ¿cuál es la diferencia mayor, más notoria? La separación de cada... Correcto, ¿sí? Porque ¿cómo era la citocinesis en las células animales, por ejemplo? Directamente se separaban por un anillo de actina, creo que era. Claro. ¿Y en las células vegetales? Se forma una laminilla media. Bien, muy bien. ¿Sí? Era diferente el procedimiento. ¿Sí? En las células animales, que aparte, fíjense, porque esto responde a otra pregunta, ¿sí? Durante ya el proceso de telofase temprana, es decir, en el proceso de mitosis, bien, ya empieza la membrana plasmática a cerrarse, bien, que usa la palabra en el cuadernillo constreñirse, una palabra, bien, como que se empieza a cerrar, ¿sí? Alrededor de la circunferencia de esa célula, bien, y eso genera una hendidura que se hace profunda, hasta que esas hijas están conectadas por una hebra mínima y de repente, ¡ting!, se corta. ¿Bien? Que esto también responde a otra pregunta, que creo que era la pregunta esta. El anillo contráctil que se forma, la pregunta 9, que se forman las células animales en división celular que permite la formación de una hendidura, el posterior estrangulamiento del citoplasma, está mediado por las proteínas actinas y miosina. Bien, ese anillo de filamentos es de actina y de miosina. ¿Sí? En Eso cambio, no me las células... acordaba. Eso, bien. Eso, y es que quizás es algo que han visto ya hace unas clases atrás. Es como una pregunta bien fina esa, la 9. ¿Sí? En cambio, estábamos diciendo cómo será la separación, la citocinesis en las células vegetales por las vesículas, ¿se acuerdan? Se acumulaban vesículas. Bien, las vesículas van a migrar al plano ecuatorial, ¿sí? Se fusionan y forman lo que se llama placa celular, que luego va a dar lugar a esa nueva pared celular que decía el compañero. Bien, fíjense que son dos procesos totalmente diferentes. ¿Sí? Fíjense en esta pregunta, la pregunta 8, la duración del ciclo celular varía en distintos tipos de células. Existe un tipo de células que no pierden la capacidad de dividirse, pero solo lo hacen en ciertas circunstancias. Bien, esos son las células, los hepatocitos o las células del hígado, ¿sí? O creo que les dice algo como células hepáticas en el cuadernillo. Bien, ¿por qué? Porque los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Cómo es la división de los glóbulos rojos? O sea, ¿cómo es el ciclo celular de esa célula? ¿Se acuerdan de esa parte? Creo que tenía un límite, ¿no? Sí. ¿Cómo qué? Creo que, no me acuerdo, creo que son de 120 días y después ya envejecen, por así decirlo. Claro, es decir, esos 120 días es lo que dura un glóbulo rojo. ¿Bien? Lo que vive, sí, lo que vive, entre comillas, obviamente. No es un organismo vivo, sino que es una célula. ¿Sí?
Bien. Los hepatocitos, ¿sí? O estas células hepáticas, son células que únicamente van a dividirse cuando esté dañado el órgano, ¿sí? Cuando hay un daño en el hígado, ahí recién el hepatocito va y se divide. Bien, no es que no puede dividirse, pero solo va a dividirse bajo esa circunstancia. También está el caso de las neuronas, que es algo que les menciona también en el cuadernillo, ¿sí? Y también se los menciona ahí en el trabajo práctico, en el cual, ¿qué pasaba con las células nerviosas? Llegaban a la madurez y ¿qué? Pierden la capacidad de multiplicarse. Correcto, bien. Entonces, no pueden dividirse más. Una vez que esa neurona maduró, chao. Bien, entonces la respuesta correcta era los hepatocitos. Pueden dividirse, pero solo van a dividirse en el momento necesario en el cual ese órgano tenga un daño. ¿Sí? Vamos con la 10 rápidamente. La 10 y la 11. Ahí. Bien. La meiosis 2 se caracteriza por, ¿sí? Está precedida por una interfase meiótica con duplicación de ADN. Forma la espermátide y el óvulo en sexos respectivos. Su anafase separa cromátidas homólogas, al igual que la mitosis. Las células que se producen son diploides simples. Bien. ¿Está precedida la meiosis por una duplicación del ADN? No. 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 La meiosis 2. Bien, no, correcto. ¿Sí? Fíjense, forma la espermátide del óvulo. Da lugar a la gameta. Bien. La anafase 2 separa cromátides homólogas. No, tampoco. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la anafase 2? No eran hermanas, algo así, ¿no era? Claro, los cromosomas son homólogos. Las cromátides son hermanas. Si ahí dijera cromátides hermanas, sí, esa frase también es correcta. Bien. Y fíjense, en la D dice, las células que se producen son diploides simples, las células que se producen son, los gametos, son haploides. Bien. Teníamos en la 11 las diferentes fuentes de variabilidad genética. Dijimos nosotros, segregación al azar de los cromosomas, sí. Bien. Es decir, ¿a dónde van a parar esos cromosomas tras las divisiones meióticas? O sea, ¿qué célula hija van a parar? Totalmente al azar y permite la variabilidad, permite la diferenciación y la diversidad. El crossing over y además la recombinación de los cromosomas, ¿sí? Todos esos elementos nos permiten la variabilidad genética. Bien, por eso todas son correctas. ¿Sí? De nuevo, en la anafase 1, miren la pregunta 2, en la anafase 1, separación de los cromosomas homólogos, sí. Separación de las cromátidas hermanas, no, anafase 2. Reducción de un número haploide doble de cromosomas, sí. Bien, recuerden, la primera división meiótica es reduccional. Bien, entonces acá tenemos A y C correctas. ¿Sí? Vamos con la Sí, sí. 14. Así quiero, aunque nos pasemos 5 minutitos, quiero terminar. Una célula humana que contiene 22 autosomas y un cromosoma Y es, miren, un espermatozoide. ¿Sí? Un óvulo no va a ser. ¿Cómo va a ser un óvulo? 22 autosomas y un cromosoma que X. En realidad 2. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Yo no entendí mucho eso porque decía que tenía 22 autosomas y un cromosoma Y, y el del hombre tiene X e Y y la mujer tiene 2X, entonces no entendí. Claro, pero vos pensás,
tu dotación cromosómica, mira, rápido, abrimos. Esa es la duda que también a mí me hizo fallar y terminé marcando cualquier cosa. A ver si se ve acá. Sepan disculpar, pero desde ya les voy avisando que soy malísima. O sea, si soy mala en la pizarra, imagínense con el Paint. Nuestra dotación cromosómica es 2N, ¿no es cierto? Para nosotros los seres humanos, eso equivale a 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Bien. En esto tenemos 22, son los autosomas, le voy a poner nada más, y 1 más el par sexual. ¿Sí? ¿Hasta acá? Ay, qué feo, Sí. chico. Par Sí, sexual. profe. Bien. A ver, la diferencia de ese par sexual es o el cromosoma X o el cromosoma Y. Bien, porque ambos tienen un cromosoma X. ¿Sí? Entonces, la diferencia está en ese único. ¿Sí? Te lo marco con otro color. Entonces sería los 22 autosomas, sería una X y después el sexual, ¿Cómo, sí, cómo, cómo? porque Sería el de sí, un espermatozoide. ¿Cómo no te por entendí? eso, porque A ver, si cuando veo que usted en el dibujo que hizo anterior en el Paint puso sí, X, te lo pongo otra vez. que está acompañado de XX o XY. Sí, Se su- no, los 22 esos están señalados o no, o son en total sería XY, los no, no, 22 no, más no, no. A ver si creo que sé lo que me estás preguntando. El único cromosoma Y que hay es es en el el sexual. espermatozoide. Claro, no hay. Bien, en otro Ah, ok. lado. Los únicos que contienen cromosoma XX o XY, o sea, es decir, perdón, quizás yo me estoy expresando de la forma incorrecta. Si te dice que tiene un cromosoma Y, ¿sí? En el espermatozoide vos recordá que es haploide. Entonces vos únicamente vas a tener un cromosoma, o X e Y. Por eso la determinación del sexo va por el hombre. ¿Sí? Eso es algo que van a estudiar en la unidad de genética. ¿Sí? Ahí está escrito si es X o si es Y. O sea, si es hombre o si es mujer. Por eso dice un cromosoma Y, por eso decís que es un espermatozoide, porque si no dirías que es un cigoto. Ah, bien, bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Recuerden eso. Perdón, no me o sea, como que pasé por alto el punto más importante, que es que donde está el cromosoma Y, estás hablando de un gameto, y el gameto es haploide, por eso hay uno. Ok, ¿Bien? ok. Sí, sí, sí. Cuando se juntan, es decir, el gameto masculino con el femenino, ahí se forma el óvulo, y ahí vas a tener el XX o el XY. ¿Sí? Ahí está, porque te lo estaba explicando mal, me confundí. Sí, ok, profe. Gracias. Bien, ¿se entendió? La compañera que también me lo preguntó, ¿se entendió? Sí, sí, lo entendí. Perfecto, listo. Bueno, chicos y chicas, vamos a cortar esto. Bien.